¿Alguna vez te has preguntado cómo se ha desarrollado el libro más famoso del mundo? ¿Cómo se fueron recopilando los manuscritos en libros y esos libros en canon bíblico? Pues quédate en el video y lo verás. Comencemos. Los primeros escritos antiguos del pueblo hebreo fueron hechos en tablillas en hebreo cananeo, y de ahí pasó al Mishnah, lo que fue la tradición oral de la Torá, aunque cuando llegó la época del exilio judío a Babilonia por Nabucodonosor, por miedo a perder la identidad judía, comenzaron a plasmar todo ese Mishnah en tradición escrita. Dejaron de hablar hebreo y adoptaron el arameo como idioma para el comercio con otros pueblos. También cuando Alejandro Magno extendió el helenismo por el mundo con la lengua griega, eran menos los israelitas los que aún hablaban hebreo. Entonces, por primera vez, los rabinos de habla griega fueron solicitados por el bibliotecario de Alejandría, mandado por Ptolomeo II, para que tradujera un ejemplar de la Biblia hebrea al griego koiné. Entonces de allí surgió la Septuaginta, que fue la famosa versión de los 70, que consistió en 6 ancianos de cada tribu de Israel para traducirla. En sí, la última traducción produjo gran conmoción entre los judíos ortodoxos, puesto que creían que por traducir la Biblia del hebreo al griego, esta podría profanarse. Entonces, en el año 98 después de Cristo, en Yamnia se convocó un sínodo, en donde el objetivo fue canonizar 39 libros del Antiguo Testamento como únicos libros revelados. Estos estaban todos en hebreo, y así afirmaron que no podría elevarse ningún escrito a categoría divina si estaba en griego. Es de lógica, un hebreo cómo va a querer un libro en griego. Esto no iba con su identidad, pero esto produjo gran conmoción en los judíos de la diáspora. Por eso, 100 años después, en Alejandría, los judíos más liberales solicitaron un nuevo concilio, que fue el conocido como el Concilio de Alejandría, en donde se añadieron a los 39 libros canonizados en Yamnia 7 libros más, es decir, los libros del segundo canon, o los libros deuterocanónicos. Y finalmente San Dámaso, en el año 382 después de Cristo, recopiló los 46 libros aceptados por el canon de Alejandría con los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento. Y así existió por primera vez la Biblia cristiana, es decir, un conjunto de 73 libros. Y esta versión fue traducida del griego al latín Vulgata por San Jerónimo, por encargo de la Iglesia. La famosa Biblia a la latina Vulgata, como le llamaban. En sí hubo muchas tendencias filosóficas y místicas cristianas, como el arrianismo, que querían anexionar libros a la Biblia, pero no fueron incluidos en el canon por falsedad, entre comillas, y se llamaron los libros apócrifos. Y muchos siglos después se creó un dogma místico cristiano, llamados los cátaros, que fueron aniquilados por la Iglesia, la llamada Cruzada Albigense, al sur de Francia. Aunque la Iglesia católica no podía hacerle frente a la Iglesia ortodoxa, ya que este no fue el concilio de Nicea en el año 325, que se suponía que se iba a estandarizar el cristianismo, los ortodoxos o los cristianos de Oriente siguieron con sus prácticas sin influencia católica romana hasta hoy en día. Y después del siglo XVI, con las reformas protestantes de Martín Lutero, el gran monje alemán Guillermo de Farel y Juan Calvino, desconocieron el Concilio de Alejandría y redujeron los libros del Antiguo Testamento, apoyándose en el sínodo de Yamnia de 39 libros. Es por eso que las Biblias no católicas tienen 66 libros y no 73. Entonces, la Biblia protestante llegó a Norteamérica y se fueron formando todas las tendencias protestantes que después se fueron llamando las iglesias evangelistas, y para el siglo XIX ya había muchas y después fueron emigrando a Latinoamérica. Y hoy en día conocemos muchas religiones como los adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos trinitarios, mormones, etc. Hay demasiadas. En sí, como estamos viendo, la historia del canon bíblico es muy extensa. O sea que el libro que ahora tenemos como Biblia no fue hecho en un 2x3, sino que duró siglos para escribirse y otros siglos más para recopilarse, para pensarse y para anexionarse. Es difícil conocer la verdad de cuál es la verdadera Biblia, ya que en esa evolución hubo corrupción, genocidios, artimañas y todo por el poder, donde la parte divina y moral quedó en los mártires, los que se sacrificaron
para que aún existieran esas historias y poder verle el verdadero sentido a la vida. Gracias a que Jesucristo fue una persona que predicó el amor y la integridad de cómo debía vivirse en este mundo tan corrupto, ya que en esa época había la misma corrupción que hay ahora o más. Entonces no tomen a la Biblia como un libro aburrido, sino un libro para reflexionar de historias pasadas y aprender a mejorar nuestras vidas a nivel de moralidad y de cómo vivir íntegramente. Suscríbete para ver más videos así. Bye.